En España, 1 de cada 10 niños nace prematuro, nace antes de la semana 37 de gestación. El límite de la viabilidad es variable, pero en nuestro país se sitúa en torno a las 24 semanas de embarazo. Cuanto más corto es el periodo de embarazo, mayor es el riesgo de complicaciones. En todo caso, hablamos de bebés extremadamente frágiles, vulnerables, que necesitan ayuda para comer, para respirar, para mantener la temperatura. Requieren de cuidados muy especiales hasta que sus órganos sean capaces de funcionar sin soporte médico, un proceso que puede tardar meses o semanas. Pero tan importante es la especializada atención médica que reciben como la atención de tipo afectivo y psicológico que también necesitan. La implicación activa de los padres en el cuidado del niño desde el momento en que nace es clave para ayudar a que sus órganos maduren, para que pueda alcanzar su máximo potencial de desarrollo con las menores secuelas posibles. En Sin Distancias nos acercamos hoy al mundo del niño prematuro, a la importancia de la vinculación afectiva de apego en estos recién nacidos. Y lo hacemos desde las aportaciones que realiza la psicología del desarrollo al ámbito de la atención temprana y desde el trabajo que se desarrolla en el servicio de neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, unidad de referencia en España y pionera en la implantación de los cuidados centrados en el desarrollo. Es una nueva propuesta de Purificación Sierra García, especialista en psicología del desarrollo y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Hoy vamos a hablar de prematuridad y desarrollo en lo que hemos denominado cuidados desde el nacimiento. Para ello tenemos con nosotros a la doctora María López Maestro, que es médico neonatóloga y ejerce su tarea en el servicio de neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Vamos a hablar sobre prematuridad y desarrollo, porque cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de cómo los individuos vamos desplegando nuestras capacidades y nuestras habilidades para estar en el mundo, para comunicarnos, para relacionarnos, para comprendernos. Y para entender exactamente ese desarrollo, ese proceso, esa evolución, necesitamos saber también qué factores son los que de alguna forma pueden matizar o pueden alterar o pueden parar también ese proceso que denominaríamos normal. Es decir, hay una secuencia del desarrollo habitual, por cuanto la mayoría de la población es la que lleva, pero hay algunos factores que están influyendo en que ese desarrollo se produzca de una manera especial. Uno de esos factores es la prematuridad. 1 de cada 10 niños nace antes de lo que debería, digamos, nacer, como estaría programado naturalmente. Y además sabemos que el nacer antes de tiempo, nacer prematuro, es uno de los factores también que más influyen en la discapacidad, es decir, en alguna alteración o algún retraso en lo que denominamos el desarrollo. Quería que nos explicaras, María, ¿qué es nacer prematuro? ¿Qué es ser prematuro? Bueno, podríamos empezar primero con la definición biológica de qué es ser prematuro. Cuando empieza la gestación, contamos a partir de la fecha de la última regla para datar las gestaciones y más o menos hemos decidido por acuerdo que se nace a tiempo a la 37 semana de edad gestacional, es decir, transcurridas 37 semanas desde la fecha de la última regla. Pero llamamos niños a término casi hasta las 41 semanas más 6, o sea, tenemos un mes para nacer a término. Evidentemente los niños que nacen a las 37 semanas no tienen nada que ver con la madurez que tienen los niños a las 41 semanas. Pero bueno, es un acuerdo, hemos decidido que a partir de las 37 semanas el individuo que nace tiene unas potencialidades y una capacidad para no necesitar las unidades de neonatología. Son niños más frágiles, quizá más vulnerables, porque han nacido en el límite, pero pueden ir a casa con sus padres y en principio pues no tienen grandes problemas. Por debajo de las 37 semanas, como bien has dicho, nacen 1 de cada 10 niños. Por múltiples cuestiones, los ginecólogos no tratan
continuamente de evitar la prematuridad. Los neonatólogos estaríamos encantados, aunque no tendríamos casi trabajo, de que la prematuridad desapareciera, porque eso significaría que una serie de niños, es decir, el 10% de la población en realidad, no estaría sujeto a unos riesgos, un empezar la vida antes de estar preparado para nacer. ¿Cuándo podemos empezar a vivir fuera del útero materno? Porque entiendo que no se es prematuro igual a las 30 semanas que a las 28. No, existe otra raya en la que llamamos el límite de la viabilidad, que en realidad es muy cambiante, porque depende un poco de las sociedades científicas, de los aparatos que tenemos. Por ejemplo, en Japón trabajan con niños alrededor de las 22 semanas. En nuestro país no consideramos los neonatólogos que en el momento actual, con los recursos que tenemos, con la tecnología, con nuestro saber hacer, podamos ofrecer a esos niños posibilidades tanto de sobrevivir y, si sobreviven, libres de una morbilidad importante. En nuestro país y casi en el mundo occidental, lo de Japón es quizá el ejemplo que todos con todos los neonatólogos contamos. El límite de la viabilidad se sitúa alrededor de las 24 semanas. Digo alrededor porque, dependiendo un poco de los deseos, a lo mejor de los padres, pues podemos llegar a trabajar con niños de 23 semanas. Pero en realidad, bueno, yo la situaría en las 24 semanas hoy en día. Hablamos, por tanto, de un ser que nace a las 24 semanas de gestación y puede sobrevivir por sí mismo. No, nos necesitan las unidades de neonatología, porque es un niño incapaz de respirar sin aparatos. Por ejemplo, la madurez para que un cerebro coma no existe hasta las 32, 33 semanas. Comer no solo es succionar, es succionar, deglutir y respirar en una secuencia determinada, y a los niños o comen o se les olvida respirar. Entonces, hasta las 32, 33 semanas nos necesitan. También nos necesitan porque si no estuvieran en incubadoras, consumirían tal cantidad de energía en mantener la temperatura corporal que no serían capaces de crecer. Entonces, un niño prematuro sano, si queremos decir no afecto de otra patología, nada más que un poco de inmadurez desde el punto de vista pulmonar, nos necesita para respirar, comer y guardar el calor. Lo que pasa es que la prematuridad, al no estar acabados los órganos, conlleva la probabilidad de tener una serie de enfermedades por esa propia inmadurez de los órganos. Los niños que nacen 3 meses y medio, casi antes de que lo que les tocaría, tienen todos los órganos hechos, si me permites la forma de decirlo, pero no están maduros, no están preparados para realizar la función a la cual están predestinados. Nosotros tenemos que ir delicadamente, poco a poco, probándoles en la primera semana, en la segunda semana de vida, pero a lo mejor un niño de 24 semanas que ha pesado 600 gramos a los 15 días de vida se está alimentando con leche de su madre, simplemente necesita un chorrito de aire para mantener un poco inflados los pulmones, sino que el trabajo de respirar no suponga un agotamiento, y una incubadora o el calor de su madre en método canguro para vivir. Y se puede pasar con nosotros los 2 meses y medio restantes antes de ir a casa sin necesitar casi otro tipo de tratamiento que el soporte a sus órganos poco preparados. Claro, porque estamos hablando de que realmente estamos ayudando a madurar en un entorno diferente al programado como especie y como ser humano, que sería estar dentro del útero de la mamá. De ahí venía la segunda parte de nuestro título del programa, que es Cuidados desde el nacimiento, porque cómo cuidamos a esos bebés da igual, es decir, el bebé va a desarrollarse, digamos, de una forma más o menos saludable en un contexto o en otro. En la unidad de neonatología, ahí está el bebé, y es igual cuidarle de una forma que de otra. Para empezar a contestarte, me gustaría que pensaras en ti misma cuando tienes una gripe y te encuentras decaída, te duele todo, estás convaleciente, y en un escenario te cuidan, te pones la manta en el sofá, te traen el caldito, te miman, y en otro escenario pues hacen una discoteca a tu lado, empieza a ser un ambiente poco contenedor en el que te sientes poco cuidado. Probablemente tu capacidad de reaccionar a la enfermedad va a ser totalmente diferente.
Y eso que tu cerebro ya está formado, es decir, tu cerebro está mielinizado, todas tus conexiones están hechas, tienes una serie de recursos adaptativos que a lo mejor cierras los ojos, te pones debajo de la manta y bueno, que el mundo se quede ahí, que yo me curo. Nuestros niños, el cerebro no está terminado. Entonces, eso significa que todo lo que van a vivir fuera del útero va a tener un impacto en la propia formación de ese cerebro. El cerebro está programado para estar casi listo al final de la gestación. A las 24 semanas la neurona justo acaba de llegar al córtex cerebral y no se ha comunicado con las otras. Y la riqueza de nuestro cerebro, como bien sabéis, es qué cantidad de comunicación tienen esas neuronas, pero también la calidad y la riqueza de esas conexiones. Si a mí me cuidan bien, me cuidan con cariño, me cuidan en un ambiente cálido, lo más parecido al ambiente intrauterino, mi cerebro se desarrollará como se hubiera desarrollado si creciera dentro del vientre de mi madre. Si por el contrario me invaden con una luz, me invaden con ruido, con dolor, mi cerebro aprende a crecer y crece de una manera diferente. Es decir, la arquitectura y las conexiones sinápticas se hacen de otra manera y hay resonancias magnéticas que prueban que en función de cómo se cuida a los recién nacidos, así se organiza el cerebro. Es decir, no estamos diciendo que tenemos que cuidar a los niños, por un lado, para que sean sanos y por otro lado, para que sean los individuos que querríamos que fueran si hubieran crecido dentro del vientre de la madre. Porque, como has empezado diciendo, prácticamente el 50% de la discapacidad en la infancia es debida a la prematuridad. Es decir, que cualquier impacto, cualquier medida que hagamos en esta población va a repercutir enormemente en la sociedad y que esos individuos que nosotros estamos cuidando sean los mejores individuos que queremos para la sociedad. Pero para eso tienen que crecer ajenos al dolor, ajenos al ruido y con el calor de la madre, el olor de su madre, el cuidado de una familia. No queremos tener niños tecnificados que luego entreguemos a una familia que ni siquiera sepan cómo se comporta su hijo. Estamos hablando, María, de cuidar, de atender, de prestar apoyo, de favorecer el desarrollo, de promover el desarrollo, también de una forma especial. Es decir, podemos tener o factores protectores, factores promotores o factores de riesgo. Ya desde esa temprana edad, ya sabemos que incluso desde antes, porque el desarrollo es un fenómeno multideterminado y a veces se nos olvida que esa multideterminación tiene mucho que ver con los contextos, con los entornos, también para estos niños. Y uno de los elementos fundamentales del entorno tiene que ver precisamente con lo que en muchos programas hemos venido viendo, que es la vinculación afectiva, es decir, la necesidad primordial de todos los seres humanos de sentirse seguros y protegidos, no solamente desde el punto de vista biológico, fisiológico, sino también desde el punto de vista psicológico, y esto también vale para estos niños y fundamentalmente, yo diría, para estos niños que han tenido ese comienzo un poquito más complejo y esos papás que han vivido también esa llegada al mundo de un niño en un momento inesperado, por decirlo de alguna forma. De tal manera que sé que en esas unidades, no solamente lo sé, sino que trabajamos en conjunto, precisamente la vinculación entre los papás y ese niño, todo lo que tiene que ver con el cuidado de su desarrollo como ser humano, como tú decías antes, no solamente como un ser biológico, sino como un ser psicológico y familiar, tiene mucha importancia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sobre todo porque como somos seres humanos, aprender a querer cuando a lo mejor te están diciendo que tu hijo tienes pocas posibilidades de vivir, y encima no corresponde quizá al esquema ideológico, la idea que tú tienes de un hijo. Pesa 500 gramos, es pequeñito, es frágil, es una mezcla de sentimientos absolutamente encontrados. Aprender a querer en esos escenarios es difícil y yo me admira cómo las familias poco a poco, paso a paso, día a día salen adelante vinculándose con sus hijos. Entonces, pero no es fácil. Entonces hay que, desde el punto de vista de la neonatología, de la psicología, de todos los profesionales que trabajamos alrededor de estas familias, hay que ayudarles. Hay que promover espacios, momentos, situaciones, conversaciones para que ellos poco a poco vayan enfrentándose a la realidad de lo que es tener un hijo prematuro, porque muchos verbalizan que lo primero que sienten es que quieren salir corriendo por la puerta, ¿no?
Realmente la experiencia de tener un niño que no es el niño imaginado, entre otras cosas, ¿no? Porque uno espera, idealiza y piensa y tiene expectativas de cómo será su hijo, de qué va a pasar después, pero uno nunca espera que ese niño nazca cuando tiene 6 meses de gestación, ni que nazca de otra forma. Realmente yo creo que también hay todo un proceso de conocimiento, de vinculación bidireccional, como es siempre la vinculación, pero además en un entorno en el que es mucho más complicado, porque además los papás, el bebé sano porque está sano, pero el bebé que además tiene alguna complicación más, eso hace también mucho más complejo ese impulso, digamos, ¿no? Y sobre todo en un entorno en el que quizá lo difícil sea hacer entender a los papás que ellos son muy importantes también, porque parecería que lo primero, por supuesto, es salvar la vida y para eso ya están todos los profesionales de la medicina, ¿no? Sí, yo cuando los padres me dicen que está mucho mejor que nosotros, siempre les digo que no, que nosotros somos actores secundarios de una historia biológica de su hijo, pero que en realidad el núcleo familiar es realmente el escenario donde se está gestando, ¿no? toda la historia. Otra de las cosas que verbalizan los padres es que nadie les ha dado la enhorabuena. Ellos tienen un hijo y casi hay un funeral, aunque no tenga, como hemos dicho, enfermedad, simplemente tenga una prematuridad y nazca y para ellos ya les parezca el ser más maravilloso del mundo. Todo el mundo está triste, en casa nadie entiende y agradecen que se les dé la enhorabuena, porque acaban de tener un hijo, ¿no? El sentir que tienes un hijo, pues empieza porque los demás también se alegran de lo que te ha pasado, ¿no? Pero hay mucho sentimiento encontrado. Por tanto, el trabajo que se hace alrededor del niño y de los padres no es igual en todos los servicios de neonatología, María. Estamos hablando del 12 de octubre, de un hospital. Bueno, les explicas si quieres. Bueno, desde el siglo pasado hay una transformación en las unidades neonatales del mundo. Nuestro país quizás se ha quedado a la cola. Los nórdicos no saben explicarse por qué, porque el concepto de la familia es muy fuerte en nuestro país. Si lo reflexionamos, el dejar fuera a la familia no es muy español, ni muy del sur, como Italia, Grecia, que estamos un poco a la cola. Pero ahora mismo las cosas sí que están cambiando, sobre todo porque se ha visto la necesidad de hacerlo, que es una buena práctica médica trabajar con las familias. No, si se descubre un medicamento y se descubre que su uso es bueno, nadie discute si lo tiene que utilizar o no. Pero en el mundo de la neonatología ahora mismo estamos discutiendo si es bueno o no trabajar con las familias. Yo creo que también hay un grado de crecimiento profesional por parte de las unidades, el sentirse seguro trabajando, porque cuando yo digo que trabajamos con las familias y que están incluidas es que yo, por ejemplo, a lo mejor voy a intubar a su hijo y los padres están delante, o vamos a cogerle una vía, vamos a hacerle una analítica y nos ayudan a hacerlo, o un niño se pone muy malito y no pedimos que salgan el resto, porque trabajan con nosotros, nos entienden, nos comprenden, pero para llegar a ese grado de madurez comunidad, pues hace falta una serie de años el aprender. Nosotros continuamente estamos aprendiendo de los padres e intentando hacer las cosas mejor. El grado de implantación de los cuidados centrados en el desarrollo en España está creciendo muy rápido, pero si nos retrotraemos a 2005-2006, tan solo un 10% de las unidades tenían la entrada libre de los padres. Actualmente, 10 años después, prácticamente el 80%. Quizá ahora nos que estamos en la batalla de qué hacemos delante de ellos, qué les dejamos hacer. En realidad, qué potencialidad les damos, ¿no? Para que ellos se sientan padres y no meros espectadores de un teatro que estamos, para que no digan que está mejor con nosotros, sino que ellos se sientan capaces de cuidar. Hay que dejarles un espacio para que cuiden. Creo que además ahí hay un proceso de maduración conjunta entre los papás que en principio son adultos y ese bebé que es bebé, para llegar a que cuando esos papás abandonen la unidad de neonatología, esos papás sean papás de ese bebé y ahí, digamos, ese engarce es un engarce que se hace seguramente día a día y minuto a minuto con la participación de los padres. Desde el minuto cero tenemos nosotros, cuando planteamos cómo cuidar mejor, porque nosotros intentamos cuidar mejor desde el punto de vista profesional. O sea, ahora mismo, por ejemplo, nos estamos planteando en qué momento debe coger en canguro un padre a su hijo, porque la mamá igual está acaba de tener una cesárea. Por ejemplo, si sería bueno que lo cogiera y extubarlo, o sea, quitarle la asistencia respiratoria en brazos de su padre.
No sabemos qué van a pensar los padres, cómo lo van a sentir. Por eso necesitamos a los padres para crecer, porque realmente los que van a tener esa vivencia son los padres. Nosotros podemos creer o podemos pensar, pero realmente hay que pensar que desde el minuto cero la historia empieza en esa familia, y cuanto antes el padre toque a su hijo, cuanto antes se sienta partícipe de sus cuidados, antes se va a vincular, antes va a ser padre de esa personita que, como has dicho, no es la deseada, porque no pesa 4 kilos y no le vale la ropa que le han comprado, sino que tienen que ir a comprar tiendas especializadas, casi ropa de muñecos, que los pañales hay que recortarlos porque no hay pañales de su tamaño y hay que hacer manualidades antes de ponerle un pañal a su hijo, que las abuelas habían tejido ropa para niños grandes y ahora tienen que tejer ropa diminuta para traerla. Y todo eso es un proceso de adaptación familiar, pero cuanto antes se sientan cuidadores, que en realidad cuidadores para nosotros es símil de padre y de madre, porque es lo que harían con su hijo, creemos que las cosas van, creemos no, en realidad la ciencia demuestra que van mejor. Y desde el punto de vista de la organización de los profesionales, ¿qué profesionales participan? Porque estamos hablando que efectivamente los papás participan, pero ¿cuál es la distribución del papel de los profesionales? Si me preguntas qué sería lo que yo desearía, Sí, ¿no? claro. Es que esperando a ese padre o a esa madre, es decir, yo desearía un profesional, un psicólogo, probablemente acompañado de un médico, una enfermera, que fueran a buscar a la madre a su habitación o a la reanimación, le contaran qué va a haber, qué se espera, que la acompañaran en el tránsito a la unidad y, bueno, y fueran con ella modulando, ¿no? Todos los sentimientos que afloran. Y luego dentro de la unidad ya nos encontramos nosotros, ¿no? Los médicos, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, que formamos, como así decirlo, el núcleo duro, ¿no? Del cuidado día a día, que intentamos trabajar en equipo. A veces pues los equipos multidisciplinares chirrían, pero es parte del crecimiento. Claro, naturalmente. Y pues en principio nosotros somos una unidad de puertas abiertas. En cualquier momento los padres pueden entrar, pueden hablar con cualquier persona que esté en el cuidado de su hijo. Cada profesional sabe cuál es su rol a la hora de hablar con los padres. Y en realidad, pues, yo lo que quiero es que una madre de un niño prematuro se sienta como en casa, o que traiga la casa al hospital, lo cual es más complicado. Pero en realidad nosotros lo que perseguimos es eso, que se sientan cómodos, que se puedan sentar en un sillón y quedarse dormidos porque están relajados y no se sienten juzgados porque se van a quedar dormidos porque están agotados. Sí, porque además estamos hablando de una situación difícil, de una situación en la que la emocionalidad de los padres, de estos adultos, está alterada, porque realmente estamos hablando de una situación estresante y traumática, y una situación que se puede mantener una serie de meses, con un elemento fundamental también del que no hemos hablado todavía, que es la incertidumbre, el no tener respuestas seguras, ni permanentes, ni generales o generalizables, ¿no? De todas formas, creo que estamos dando pasos, ¿no? Estamos dando pasos en el buen camino a la hora de ayudar a crecer a estos niños y a sus papás. Creo que en este caso la psicología y la psicología del desarrollo también puede hacer sus aportes, no solamente trabajando desde qué factores pueden promover el desarrollo, sino desde proponiendo cómo sabemos que se produce el desarrollo y qué elementos son los que amortiguan de alguna manera también posibles secuelas o alteraciones del desarrollo. En ese sentido, recordar que, para los que no lo sepan, que la UNED junto con el Servicio de Neonatología hemos realizado algún convenio de colaboración y llevamos algún tiempo colaborando. Estamos haciendo algunas investigaciones y creo que además ahora, por parte de la UNED se van a realizar una serie de cursos precisamente con esta temática dirigida a profesionales, pero también a padres o a todas aquellas personas interesadas en el mundo del niño prematuro, de su asistencia, de su comprensión. Que es tan amplio como todo el mundo quiera pensar. Efectivamente. Y también sé que, por parte de la UNED el día 20 y 21 hay un curso de extensión universitaria
Familia, que se va a realizar en las aulas de Jacinto Verdaguer, del Centro Asociado de Madrid. Hay un curso previsto seguramente durante este verano, pero además sé que la Universidad Complutense va a empezar un curso sobre cuidados centrados en el desarrollo y la familia, ¿verdad? ¿Nos explicas un poquito? Sí, vamos a intentar dar unas pinceladas generales, pero yo creo que proveerán a los alumnos de las herramientas necesarias para enfrentarse al día a día. Al día a día, ya tanto en, como decía, es que esto es tan amplio como queramos hacerlo. El prematuro luego va a la escuela. En la escuela, ¿alguien sabe qué implicaciones tiene ser prematuro? Es más, los padres, por ejemplo, ¿a qué edad tenemos que escolarizar a los prematuros? ¿Cuándo tenían que haber nacido o cuando han nacido antes de tiempo? Hemos cometido el error histórico de naces antes de tiempo, pero me da igual, has nacido en este año y aunque hubieras tenido que nacer en el año que viene, yo te escolarizo en el año que te toca biológico, pero en realidad sí. Hay 3 meses que se han ido, ¿no? Soy más frágil y encima me hacen ir más rápido. Yo creo que desde todos los ámbitos estamos creciendo, estamos entendiendo la prematuridad y por eso hemos intentado crear un curso de 60 horas, un diploma en la Universidad Complutense, varios fines de semana, está publicitado en la página web de la Complutense y yo invito a todas las personas que sientan interés en saber cómo es el mundo del niño prematuro, para luego enfrentarse a su realidad en los diferentes ámbitos laborales o a los padres. Sí, porque debemos solamente comprendiendo cómo se produce ese desarrollo particular y especial y específico y conociendo la realidad del niño prematuro en su desarrollo y de los padres, seremos más capaces no solamente de entender, sino de atender e intervenir ya no tempranamente, sino en el momento justo, que es justo cuando lo necesita, ¿no? Sí. Temprano no es nunca. Temprano en realidad para nosotros es en el momento en que empieza la madre a sentir contracciones y puede nacer un niño prematuro. O si quieres más allá, nosotros la verdad es que odiamos las noticias de los niños milagro. No, el milagro es estar todos los días, día a día, cuidando a tu hijo en las unidades neonatales con la incertidumbre. No tratamos de sacar adelante niños cada vez más pequeños, no. Tratamos de sacar los individuos más capaces. Y en ese sentido, como he dicho, el límite de la viabilidad está en torno a las 24 semanas. Hay más niños prematuros por diferentes motivos que no vienen al caso, pero sobreviven más, pero no a costa de una mayor morbilidad. O sea, estamos ahí intentando dar la vuelta a la moneda. Lo hemos conseguido en los niños mayores de 1 kilo. Los niños mayores de 1 kilo sobreviven más y sobreviven con menos secuelas. Ahora el caballo de batalla son los niños más frágiles, los niños por debajo de 1 kilo, que sí sobreviven más. Pero claro, realmente el éxito está que sobrevivan con menos secuelas. Y estamos ahí. Y por eso yo creo, trabajando, yo creo que los cuidados centrados en el desarrollo a lo mejor no van a evitar una parálisis cerebral, pero sí van a evitar que un niño que se ha desarrollado tranquilo sea capaz de atender mejor en la escuela. En cualquier caso, desde la psicología del desarrollo siempre decimos que los senderos de desarrollo son individuales también y no nos interesa tanto que un niño que tiene secuelas, lo que nos interesa es que alcance su potencial de desarrollo, es decir, que llegue al máximo en su capacidad para interpretar el mundo, para actuar en él, y eso es tarea de todos los profesionales que estamos alrededor. No se trata de igualar a los niños, sino justamente, como no se trata de igualar a un adulto tampoco, sino justamente potenciar aquellas capacidades y competencias que van a quedarse detrás. Y que sean los mejores falta individuos. De responsabilidad, efectivamente. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Encantada. Han quedado muchas cosas que, bueno, pues que nos invitarán a hacer más reflexiones y a comentar más cosas en próximos programas. Y bueno, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Prematuridad y desarrollo, cuidados desde el nacimiento. De ello nos hemos ocupado hoy en Sin Distancias con la ayuda de Purificación Sierra García, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y de María López Maestro, médica neonatóloga en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y para todos los interesados por profundizar, por actualizar conocimientos en este campo, psicólogos, médicos, padres, es el curso que van a impartir Purificación Sierra y María López en Madrid. Su título, Desarrollo, Neonatología y Prematuridad.
Las fechas: jueves 20 y viernes 21 de marzo. El curso es presencial y el lugar es en el Centro Asociado de la UNED Jacinto Verdaguer, calle Fuente de Lima 22 en Madrid. Equivale a 10 horas lectivas. Toda la información sobre el curso está en la página del propio centro o en la página extensión.uned.es. Y otra posibilidad es el diploma en cuidados centrados en el desarrollo en neonatología que imparten profesionales del Centro de Formación NIDCAP del 12 de octubre, entre ellos María López Maestro y la Universidad Complutense. En su página web pueden encontrar toda la información necesaria también de este curso.